En primer lugar, pues avisar que al pasarlo de PDF aquí, pues los superíndices no me aparecen, pero la masa de Saturno sería 10 elevado a 26, aquí lo expreso. La masa de la nave sería 10 elevado a 4, lo expreso aquí también. Y el radio del planeta 582 por 10 a la 4, también lo expresamos. Para hacer el primer apartado, tenemos la nave, pues con esta forma de triángulo, estaría sometido a una fuerza de atracción gravitatoria hacia el centro de Saturno, una fuerza de atracción gravitatoria que sería igual que la fuerza gravitatoria entre las dos masas. G mayúscula por la masa de Saturno por la masa de la nave partido por el radio de Saturno al cuadrado. Se me va en la masa y el valor de G me quedaría la constante de gravitación universal por la masa de Saturno partido por el radio de Saturno al cuadrado. Sustituyendo datos, tendríamos 6,67 por 10 a la menos 11, Newton metro cuadrado partido por kilogramo cuadrado, constante de gravitación universal, multiplicado por la masa de Saturno, unidades del sistema internacional correctas, y en el caso de la masa, en el caso del radio, que es la distancia que hay, puesto que está en la superficie, es el radio de Saturno, hay que pasarlo a metros por 10 elevado a 7 al cuadrado. Y esto nos da un valor de 11,18 metros partido por segundo al cuadrado. Esta sería la respuesta a la primera parte de esta primera pregunta. En segundo lugar, vamos a hallar la velocidad que necesita la nave para abandonar este planeta, lo que llamamos velocidad de escape. Para calcular la velocidad de escape, vamos a imaginar pues dos situaciones que son las que se producen. En primer lugar, cuando está la nave sobre la superficie de Saturno. Y en segundo lugar, cuando llega al infinito. En este punto, la energía cinética va a ser cero, porque la velocidad va a ir disminuyendo, como cuando tiras una cosa hacia arriba, pues hasta que en el infinito sería absolutamente cero. Y la energía potencial también va a ser cero, porque al ser la distancia infinita, pues al dividir entre el infinito, pues esto nos da cero. Igualamos entonces, por el principio de conservación de la energía mecánica en el punto 1, superficie de Saturno, con la energía mecánica en el punto 2, en el infinito. La suma de las energías cinética de la nave, a esa velocidad le vamos a llamar velocidad de escape, la energía potencial, cuya expresión sabemos que es la constante de gravitación por el producto de las masas partido por la distancia, que es el radio de Saturno con signo negativo, y después pues la energía cinética y potencial en el punto 2, que hemos visto que es 0. Por tanto, la suma de las energías cinética y potencial nos da 0. Y si pasamos con el signo contrario, la energía potencial, a la derecha, tendremos demostrada que de lo que se trata la expresión de la velocidad de escape. Porque la velocidad de escape no es una expresión que podamos sacarnos de la manga, ¿vale? 2 por la constante de gravitación universal por la masa de Saturno dividido entre el radio de Saturno. Sustituyendo los datos correspondientes, nos queda 2 por 6,67 por 10 a la menos 11, que es el valor de la constante de gravitación universal, por la masa en el sistema internacional, 10 elevado a 26, dividido entre el radio de Saturno en metros. 10 elevado a 7. Y esto nos da un valor para la velocidad de escape de 36.082 metros por segundo.
cual ya tendríamos completo el primer apartado que nos piden. En la segunda cuestión nos plantean que se lanza verticalmente la nave hasta una altura de 2 veces el radio. En ese momento va a 1000 metros por segundo, sigue ascendiendo y dice a qué altura se va a parar antes de volver a caer sobre el planeta. En el momento en que se pare, la velocidad va a ser 0. Entonces, para resolver este ejercicio nos puede liar un poco el hecho de no tener claro qué es la energía potencial. La energía potencial es este valor, la constante de gravitación universal por el producto de las masas partido por la distancia. Nada que ver con la energía potencial cuando estamos estudiando pues, en nuestro sistema de la Tierra pues hacia una altura muy pequeñita, digamos 2-3 kilómetros. No, estamos aquí a unas alturas y a unas distancias ya que son fuera del ámbito de lo terreno, ¿verdad? Entonces, cuando decimos esta distancia, estamos midiendo que cuando calculamos la energía potencial es la distancia medida hasta el centro del planeta. Por tanto, en primer lugar, se cumplirá el principio de conservación de la energía. La energía mecánica en el punto 1, es decir, cuando va a 1000 metros por segundo y está a una altura sobre la superficie de Saturno a 2 veces el radio, esa energía mecánica será igual que la energía mecánica en el punto 2. La energía mecánica en el punto 1 será la suma de la energía cinética y potencial, la masa por la velocidad en metros segundo al cuadrado, 1000, sumando la energía potencial, que será G por la masa de Saturno por la masa de la nave, dividido, cuidado, 2 veces el radio de Saturno más el radio de Saturno. Es decir, 3 veces el radio de Saturno. Y esta energía será igual a la energía cinética, que vale 0, y la energía potencial, que será menos G por el producto de las masas partido por la distancia. Una distancia que vamos a llamar X. Y que será la distancia medida desde este punto aquí. Es decir, en esta X va el radio de Saturno más la altura sobre la superficie de Saturno. De este modo vamos a calcular la altura a la que se para, pero desde la superficie. Resolviendo esta cuestión, se nos van las masas y nos queda que 1/2 de 1000 al cuadrado menos 6,67 por 10 a la menos 11 multiplicado por la masa de Saturno, que era 5,68 por 10 elevado a 26, dividido entre 3 veces el radio de Saturno, que son 5,82 por 10 a la 7. ¿De acuerdo? Bien. Y esto tiene que ser igual que menos 6,67 por 10 a la menos 11 multiplicado por la masa de Saturno partido por X. Resolviendo este sistema, bueno, esta ecuación, quiero decir, la X resulta ser 1,750697778 metros. Para sacar la altura, tendríamos que restar a esa distancia el radio de Saturno. Y definitivamente esto nos queda 116.869 kilómetros. ¿De acuerdo? Simplemente precaución con este radio de Saturno. Otra opción sería haberlo calculado
tomando el cero de energías potenciales en este punto, pero es más correcto el otro, ¿vale? Para resolver el tercer y último apartado, tenemos que tener claro, en primer lugar, que es una órbita geoestacionaria. Una órbita geoestacionaria es que tiene el mismo periodo. Un periodo que nos dan aquí. Es decir, va a ir girando con la misma velocidad angular, ¿verdad?, que la Tierra, vamos, que Saturno en este caso. Bien. Para resolver este ejercicio, en primer lugar, vamos a pasar el periodo, que son 10 horas y 34 minutos, lo vamos a pasar a segundos, que es la unidad del sistema internacional. Esto nos da un valor de 38.040 segundos. Para resolver, como digo, este ejercicio hay que tener en cuenta la tercera ley de Kepler, que establece que el cuadrado del periodo de la órbita de un objeto es directamente proporcional, de un objeto celeste, es directamente proporcional al cubo del radio de esa órbita. Tenemos que conocer cuál es esta constante. Por tanto, tenemos que demostrar esta tercera ley de Kepler. Para demostrarlo, hay que recordar que la fuerza centrífuga de la nave se tiene que igualar, para que esa órbita sea estacionaria y esté girando siempre a una velocidad constante, se tiene que igualar con la fuerza gravitatoria. Es decir, que la fuerza centrífuga, la órbita es R, medida hasta el centro, de sus fuerzas centrales. Tiene que ser igual que la fuerza gravitatoria, producto de las masas, partido por el cuadrado de esta distancia orbital. Se nos van las masas. Vamos a sustituir la velocidad lineal por la angular por el radio, que ese es su valor, ¿verdad? Siempre. La velocidad lineal es la angular por el radio, partido por el radio, igual a g por la masa de Saturno, partido por el radio al cuadrado. Sustituyendo el valor de la velocidad angular, que es 2pi partido por el periodo, hacemos aquí el cuadrado, sería 4pi cuadrado partido por t cuadrado. Este sería r cuadrado entre r, sería r, igual a g por la masa de Saturno partido por r al cuadrado. Despejando el periodo, pues sería 4pi cuadrado partido por g por la masa de Saturno y multiplicado por r al cubo. Como vemos, el valor de esa constante de la tercera ley de Kepler se establece, según las leyes de Newton, como 4pi cuadrado partido por g, la constante de gravitación universal, y por la masa del astro, de Saturno en este caso. ¿Vale? Bien, pues vamos a despejar directamente de aquí, y sacamos el valor del radio. Este valor del radio sería la raíz cúbica de t al cuadrado por la constante de gravitación universal por la masa de Saturno partido por 4pi cuadrado. Sustituyendo datos, esto nos da un radio de 111.565,99 metros. O lo que es lo mismo, un radio de la órbita de 111.560, redondeando, 5 kilómetros. Como lo que nos pide es la altura a la que va a orbitar la nave,
tendremos que restar el valor de esta radio de la órbita, tenemos que restarle el radio de Saturno. Vamos a ello. Lo podemos ver aquí bien en este gráfico. H sería la diferencia entre el radio de la órbita y el radio de Saturno. Si restamos esos dos valores, sería 111.565 menos 5,82 por 10 a la 4, y esto nos da un valor de 53.365 kilómetros. Es decir, 5,34 por 10 elevado a 4 kilómetros. Para resolver este problema y explicarlo bien, pues tendríamos que hacer un dibujo, o por lo menos explicar qué es la regla de la mano derecha, en la cual, si el campo magnético lo expresamos con el dedo corazón y la corriente, la dirección de la corriente con el dedo índice y el pulgar, nos dará el sentido de la fuerza. En nuestro caso, como nos dice que este campo magnético, como tiene este aspa, indica, como vemos aquí, que está entrando hacia dentro de la hoja, está hacia abajo, entonces el dedo índice iría hacia arriba, y si ponéis la mano derecha, inevitablemente nos sale que la fuerza magnética va a ir hacia la izquierda, es decir, en el sentido negativo del eje de las X, tal como vemos aquí. ¿Vale? Porque en este sistema de ejes, V va a venir dado en la parte positiva del eje de las Y's, J. El campo magnético nos va a venir dado en el sentido negativo del eje Z, por tanto, del vector unitario K, hacia abajo. Entonces, la fuerza, como vemos, nos va a dar hacia la izquierda. Sucesivamente se van a ir igualando la fuerza magnética con la fuerza centrífuga para que se desarrolle esta fuerza, esta trayectoria circular. Constantemente la fuerza magnética igualará a la fuerza centrífuga y se irá produciendo esta trayectoria circular. Entonces, vamos primero con la carga 1, tal como la tenemos aquí, la vamos a expresar en modo vectorial. Tendríamos que la fuerza es igual a Q por el producto vectorial de la velocidad por el campo magnético. Si ponemos aquí este valor de Q sub 1, sería igual a determinante I JK, y V sería pues 0, V0, y el campo magnético 0, 0 menos B. Al resolver esta expresión, nos queda, la anularíamos por aquí, con un valor de menos I por V y por B. Y por la carga, claro. Y por la carga. Si llamamos a la velocidad por el campo magnético por la carga F, pues vemos como el sentido de la fuerza es el que hemos supuesto, es decir, hacia la izquierda, en el sentido negativo del eje de las X. Si se va produciendo así, entonces es porque la carga es positiva.
Si no, hubiéramos multiplicado por un valor negativo y nos habría dado la fuerza hacia la derecha, ¿vale? Esa carga es positiva. Y el valor de la carga se obtiene igualando la fuerza, el módulo, la fuerza magnética con la fuerza centrífuga. El valor de la carga entonces sería m1 por la velocidad partido por el vector, por el valor del campo por R1. Y este valor sería, la primera masa son 5 por 10 a la menos 6. Bueno, las dos son iguales. La velocidad son 100. El campo son 0,5 teslas. Y el radio, cuidado, el radio 1 será la mitad de esta distancia. Por tanto, 5 centímetros. Por tanto, por 0,05. Esto nos da un valor de la carga de 0,02 coulombios. Positiva y con un valor de 0,02 coulombios. Vamos a hacer el mismo razonamiento para determinar el signo de la carga Q2 y el valor de esta carga. Para ello, imaginamos de nuevo el campo magnético va hacia abajo en la cara del papel, entonces el dedo corazón lo ponemos hacia dentro del papel, el dedo índice en el sentido positivo del eje de las íes, que sería la velocidad, y la fuerza nos daría ahora, como antes, el dedo pulgar. Pero ahora, tal como lo vemos aquí, la fuerza magnética va hacia la derecha. Luego Q2 debe ser negativo. No obstante, vamos a razonarlo, ¿vale? Tendríamos, entonces, la velocidad como antes, con el vector unitario J, del sentido positivo del eje de las íes. El campo magnético con el vector unitario K, la parte negativa del eje de las zetas. Y entonces, esta fuerza magnética, que es el producto vectorial de la velocidad por el campo magnético y todo ello multiplicado por la carga, sería la carga, Q2 en este caso, multiplicado por el determinante, y JK, de la velocidad, que sería 0V0, y el campo magnético, que sería 0, 0 menos B. Como vemos, de nuevo, esto nos daría menos Q2 VB por I. La fuerza nos daría negativa. Si nos da positiva es porque Q2 es negativo, tiene signo negativo. Y entonces resultaría una fuerza en el sentido del eje positivo de las X. Por tanto, la carga 2 es negativa. En cuanto al valor, pues de nuevo, igualamos en cada punto la fuerza magnética con la fuerza centrífuga para completar esta semicircunferencia, y entonces la fuerza magnética Q2 por V por B es igual a la fuerza centrífuga. Y el valor de la carga sería, como antes, m2 por la velocidad partido por B y por R2. Sustituyendo datos, no vamos a perder tiempo ya en esto, porque es igual que antes, nos daría un valor de Q2 de 0,005 coulombios. Considerando pues que esto vale 100, que la masa es 5 por 10 a la menos 6, que el campo magnético es 0,5 y que el radio 2 son 20 centímetros, por tanto 0,2 metros. El segundo punto nos pide calcular la aceleración debido a esta fuerza magnética. Puesto que, como sabemos, la fuerza es masa por aceleración,
Para sacar la aceleración bastará con determinar la fuerza, el valor de la fuerza. El valor de la fuerza en el caso de la primera sería la carga por v por la velocidad. Lo hacemos en módulo, ¿verdad? Puesto que forma 90 grados sería q por v por b. Es decir, 0,02, q1 me refiero, por 100 y por 0,5, lo cual nos da un valor de 1 newton. Por tanto, la aceleración de la partícula 1 sería el valor de esta fuerza dividido entre la masa. 1 newton dividido entre una masa de 5 por 10 elevado a menos 6 kilogramos. Por tanto, 200.000 metros partido por segundo al cuadrado. En cuanto a la carga 2, sacamos primero el valor de la fuerza, que sería Q2 por la velocidad por el campo magnético. En módulo sería por V por B por el seno de 90 grados, que es 1. Por tanto, sería la carga que hemos visto que era 0,005 por 100 y por el campo magnético, que es 0,5. Esto nos da un valor de 0,25 newton. Y la aceleración sería dividir la fuerza entre la masa. 0,25 entre la masa, que de nuevo son dos partículas iguales en masa, 5 por 10 a la menos 6, lo cual nos da una aceleración de 50.000 metros partido por segundo al cuadrado. Por último, considerando que la velocidad angular es 2pi partido por el periodo, que la velocidad lineal es la angular por el radio, podremos calcular el periodo de cada una de las partículas. El periodo de la primera partícula sería 2pi partido por la velocidad angular de la primera partícula. Sustituyendo el valor de la velocidad angular por la lineal, pues sería 2pi por el radio de la primera partido por la velocidad. 2pi por 0,05 dividido entre 100, lo cual nos da un valor de 0,00314 segundos. El valor del segundo periodo sería 2pi por el radio de la segunda partícula partido por la velocidad, es decir, 2pi por 0,2 partido por 100. Y esto me da 0,01257 segundos. Ahora bien, este es el periodo para una trayectoria circular, pero es un semicírculo. Por tanto, el tiempo empleado por la primera partícula en recorrer esa trayectoria sería la mitad del periodo. Es decir, 0,00157 segundos. Y el tiempo que invierte la segunda partícula sería también la mitad del periodo correspondiente, es decir, 0,00628 segundos. Considerando que la primera fuerza va hacia la izquierda, la fuerza magnética va hacia la izquierda, 1, la fuerza eléctrica, para contrarrestarla y que no se moviese y siguiera la dirección del eje de las íes, positivo del eje de las íes, tendría que tener el sentido hacia la derecha. Así debería ser la fuerza eléctrica. Como sabemos que el campo eléctrico es la fuerza por unidad de carga, la dirección de esa fuerza eléctrica debe ser la misma que la del campo eléctrico. Si sacamos el valor, el módulo de ese campo, sería la fuerza partido por la carga. Esa fuerza es la magnética,
Luego sería la velocidad por v. En cuanto al vector, pues sería 100 por 0,5 y hacia la derecha, por tanto, en el sentido positivo del eje de las X. Es decir, 50 newton coulombio, 50i, mejor dicho, newton coulombios. Este tendría que ser el primer campo. El valor del campo. En el otro caso, si la partícula es positiva, como si es negativa, el valor de ese campo eléctrico sería el mismo. ¿Vale? Este es un problema de óptica en el que vamos a analizar cada una de las palabras y cada uno de los datos. A una distancia de 5 centímetros a la izquierda de la lente está el objeto. Por tanto, lo llamaremos ESO 1. La lente es divergente. Si es divergente, la distancia focal va a ser menor que 0. Cada palabra cuenta. De 10 dioptrías. La potencia son 10 dioptrías. La potencia sabemos que es la inversa de la distancia focal en metros. Por tanto, la distancia focal va a ser 1 partido por 10. 0,1 metro, es decir, 10 centímetros. Exactamente como es divergente, menos 10 centímetros. Y seguimos. Un objeto de 10 centímetros de altura, la vamos a llamar H, 10 centímetros. Bien, pues con estos datos vamos al primer punto. Realiza un trazado de rayos para localizar la posición y el tamaño de la imagen. Vamos a dibujar en primer lugar la línea sobre la cual situamos la lente, una lente divergente, que se representa, como sabemos, de esta manera. Vamos a poner aquí la distancia focal, por ejemplo, F1 y F2. Aquí el otro foco. Y si estos son 10 centímetros y está el objeto a 5 centímetros, pues aproximadamente a la mitad dibujamos el objeto. Y a continuación vamos a trazar los rayos. En primer lugar, habrá un rayo, vamos a ponerlo en otro color, que llega paralelo al eje. Tiene que llegar al foco y después emerge de forma divergente. Y la prolongación, pues va a venir aquí hasta el foco. Un segundo rayo, vamos a ponerlo en otro color, pues atravesaría por el centro de la lente. Y un tercer rayo vendría desde aquí hacia el otro eje y después, al llegar aquí a la lente, diverge. Estos son los tres ejes, por tanto. Uno que pasa por el centro, otro que llega paralelo al eje óptico y diverge para que su prolongación vaya al foco 1, y un tercero que se acerca, vendría por aquí, ¿verdad? Vendría por aquí. Se acerca al foco 2, pero al llegar a este punto el rayo diverge. Y ahora vamos a buscar la prolongación de este eje. Y aquí tenemos la imagen. La imagen estaría construida aquí. ¿Cómo es la imagen entonces? Este sería
Pues S2. ¿Cómo es la imagen entonces? Pues la imagen es, para la respuesta A, es derecha. Es virtual porque está a la izquierda de la lente. Y es menor. ¿De acuerdo? Bien. Hemos cumplido ya con todas las características que nos pedía en el apartado A. Vamos al apartado B. Nos pide determinar numéricamente la posición. Bueno, pues vamos a trabajar con la ecuación que conocemos para la lente. 1. La inversa de la distancia objeto más la inversa de la distancia imagen es igual a la inversa de la distancia focal. En este caso, la distancia imagen sería menos 1 partido por 10, puesto que la distancia focal es negativa, y menos 1 partido por S sub 1. Es decir, menos 1 partido por 10 y menos 1 partido por 5. Esto nos da un valor de menos 0,3. Cuidado con esto, porque claro, esta es la inversa. Por tanto, la distancia imagen, la distancia de la imagen a la lente, será de menos 3,33 centímetros. Es compatible, porque vemos que de aquí a aquí hay 5 centímetros, la mitad sería 2,5, pues sí, 3 y algo, ¿vale? Y ahora, determinar también el aumento lateral. Sabemos que el aumento, la fórmula del aumento es la altura de la imagen partido por la altura del objeto. Y también se puede obtener como el cociente entre la distancia imagen y el distancia objeto, con signo negativo. Esto nos da un valor de menos 3,33 partido por 5, es decir, 0,66. Porque el aumento, lo vamos a señalar bien, porque el aumento es mayor que 0, entonces es derecha, ¿vale? Porque el aumento es menor que 1, es invertida. Repito, y hay que razonarlo, porque el aumento nos sale un valor positivo, quiere decir que la imagen es derecha. Porque el aumento nos da un valor menor que 1, quiere decir que la imagen es menor. Por último, nos piden que cuál es el tamaño. Puesto que hemos dicho que el aumento era 0,66 y este es igual a la altura de la imagen partido por la altura del objeto, y la altura del objeto son 10 centímetros, pues la altura de la imagen serán 0,66 multiplicado por 10, es decir, 6,6 centímetros. Bien, vamos al último apartado. El último apartado nos dice que qué ocurriría si ahora la lente fuese convergente. Dibujamos de nuevo el eje, dibujamos la lente. Ahora es convergente, con lo cual, si es convergente, ahora la distancia focal van a ser 10 centímetros en positivo. Tendríamos aquí el foco, aquí el otro foco, más o menos, no tengo regla, ¿verdad?, para hacer 10 centímetros, y el objeto que estaría pues justamente por aquí, por la mitad. El primero de los ejes, vamos a dibujarlo pasando por el centro de la lente, que no se desvía, ¿vale? Este es el primero de los rayos. El segundo de los rayos, vamos a dibujar con otro color, pues sería pasando por el foco y sale paralelo al eje. El tercer eje llega paralelo
al eje, el tercer rayo quiero decir, converge hacia el foco, viene por aquí, converge hacia el foco, y la prolongación de los tres me lleva a ver la posición de la imagen. Esta imagen está pues prácticamente encima del foco. Si lo dibujáis bien, bueno, ahí está la imagen. Esta imagen entonces serán virtual, porque está a la izquierda, derecha y aumentada, mayor. Vamos a hacer los cálculos. Entonces, para sacar la imagen utilizaríamos de nuevo la fórmula correspondiente: 1 partido por 10 más 1 partido por S sub 2, la imagen, la distancia imagen. Esta es la S sub 2, ¿verdad? Esta sería la S sub 1. Y la distancia focal, que ahora son 10 centímetros en positivo. Esto da que justamente nos da negativa, porque aparece a la izquierda, pero un valor de 10 centímetros, que prácticamente, para haberlo hecho sin regla, pues ha salido bastante bien, ¿verdad? En cuanto al tamaño, pues pondríamos el aumento lateral igual a las dos alturas e igual a el cociente entre las distancias imagen y objeto con el signo contrario. Tendríamos menos 10 menos por menos más partido por 5, y esto nos da igual a 2. El tamaño entonces será h por el aumento, es decir, 2 por 10, 20 centímetros. En definitiva, ¿cómo será la imagen? Pues porque el aumento lateral me da mayor que 1, la imagen será mayor, exactamente el doble. ¿Vale? Porque el aumento me da mayor que 0, estará derecha. Y con esto tenemos todo el ejercicio resuelto. Para resolver esta cuestión teórica tenemos que tener en cuenta la fórmula del efecto fotoeléctrico. Están hablando del efecto fotoeléctrico. El efecto fotoeléctrico, la energía total que tú das sobre la lámina metálica, se emplea en arrancar el electrón, lo que se llama función de trabajo, y en provocar o darle una velocidad, es decir, una energía cinética. El primer dato que nos dan es precisamente esta energía función de trabajo. La función de trabajo nos dicen que son 4,08 electronvoltios. Teniendo en cuenta lo que nos dicen aquí, que un electronvoltio son 1,6 por 10 elevado a menos 19 julios, pues podemos fácilmente calcular que esos 4,08 son 6,53 por 10 elevado a menos 19 julios. Puesto que esta función de trabajo es igual a la constante de Planck por la frecuencia umbral, podemos despejar la frecuencia umbral como la función de trabajo dividido entre la constante de Planck, es decir, 6,53 por 10 a la menos 19 dividido entre 6,63 por 10 elevado a menos 34. Y esto nos da 9,86 por 10 elevado a 14 hercios. Bueno, hay que decir que el valor que yo he tomado es 6,62, que es el que más utilizo, pero bueno, después de menos 34 es indiferente. En segundo lugar,
nos pregunta por la energía cinética. Para eso tenemos que ver cuál es la energía total con la que se ha iluminado esa placa metálica. Esta energía total será la constante de Planck por la frecuencia. Considerando que la velocidad de la luz es la frecuencia por la longitud de onda, pues es fácil deducir esta expresión, sobre la cual vamos a sustituir los datos que tenemos. En primer lugar, 6,62 por 10 a la menos 34, la constante de Planck en unidades del sistema internacional, 3 por 10 elevado a 8, la velocidad de la luz en el sistema internacional, y la longitud de onda, 250 por 10 a la menos 9 metros, unidad del sistema internacional. Con lo cual tenemos un valor para la energía total de 7,94 por 10 a la menos 19. Si nos vamos a esta expresión, desarrollando, vamos a despejar entonces la energía cinética como la energía total menos la frecuencia, la función de trabajo. Es decir, 7,94 por 10 a la menos 19 menos 6,53 por 10 a la menos 19. Esto nos da un valor de 1,414 por 10 a la menos 19 julios, que pasamos al electronvoltio, que es una unidad más adecuada para esta escala, y sería 0,88 electronvoltios. Nos hablan de dos esferas que están en principio separadas, una que llamaremos 1, cuyo radio en metros es 0,9, y otra, la mitad más pequeña, cuyo radio es 0,45. El potencial de la primera, como están cargadas por separado, sus potenciales son distintos, son 10 voltios. Y el potencial de la segunda son 20 voltios. Entonces, si recordamos la expresión del potencial, que es 9 por 10 elevado a 9 por la carga partido por la distancia, podemos calcular para cada uno la carga, sin más que despejar de esta manera. Sería el potencial por el radio partido por 9 por 10 elevado a 9. De esta manera, sabemos que la carga 1 sería el potencial 10 por el radio 0,9 partido por 9 por 10 elevado a 9. Y esto nos da 10 a la menos 9 coulombios, 1 nanocoulombo. Y la carga 2 sería 20 por 0,45 dividido entre 9 por 10 elevado a 9. Y nos da también 10 a la menos 9 coulombios. Esto es lo que ocurre cuando están separadas. ¿Qué ocurre cuando están juntas? Pues cuando están juntas, cuando están conectadas, hay un trasvase de carga de una a otra, hay una redistribución de carga de una a otra, porque el potencial después de conectarlas va a ser el mismo. Vamos a llamar con una prima a los potenciales y a las cargas después de conectarse. Mientras que la carga total se va a conservar. Por tanto, la carga que antes era Q1 más Q2 va a ser igual que la suma de las cargas después de conectarse, que llamamos Q'1 y Q'2. Pero son diferentes. Vamos a hacer cumplir esto a nuestros datos. ¿Cuál sería el potencial después de conectarse del primero? Pues 9 por 10 a la 9 por Q'1 partido por 0,9. ¿Vale? 9 por 10 a la 9 por la carga partido por la distancia. Pero este potencial tiene que ser igual que el potencial de la carga 2, que sería 9 por 10 elevado a 9 por Q'2 partido por 0,45. Este sería el potencial después de conectarse. Con esta expresión nos queda la primera ecuación. Basta con despejar, ¿verdad?
y vemos que Q'1 es igual que el doble de Q'2. Primera ecuación. Como tenemos dos incógnitas, tenemos que buscar otra ecuación que nos la va a dar precisamente esta suma. La suma de Q'1 más Q'2 tiene que ser igual a 10 a la menos 9 más 10 a la menos 9, que me da 2 por 10 a la menos 9. Esta sería la segunda expresión. Y con esto resolveremos la cuestión y sabremos cuál es la carga de la primera y de la segunda una vez que se han unido mediante un conductor y se han redistribuido estas cargas. Vamos a resolver entonces este sistema de ecuaciones, en el que hemos visto que la carga primera después de conectarse tiene que ser doble que la segunda y que la suma de las dos cargas después de conectarse tiene que ser 2 por 10 a la menos 9. Resolviendo este sistema, sustituimos aquí abajo y vemos que sería 2Q'2 más Q'2 igual a 2 por 10 a la menos 9. Por tanto, 3Q'2 igual a 2 por 10 a la menos 9 y la carga de la segunda esfera nos sale 2/3 por 10 a la menos 9 coulombios. Es decir, 0,67 nanocoulombios. La primera pues sería restar de 2 por 10 a la menos 9, 2/3 por 10 a la menos 9, que es el valor de Q'2. Y esto nos da un valor de 4/3 por 10 elevado a menos 9 coulombios. Lo que es lo mismo, 1,33 nanocoulombios. Ya tenemos aquí la respuesta. Esta sería, la 1. Y en la cuestión está resuelta. A la primera pregunta de si con otra bola de masa distinta se obtendrían los mismos resultados, pues la respuesta es sí. Sí. ¿Por qué? Porque en la fórmula del periodo, que no procede ahora despejarla o obtenerla, sería 2pi por la raíz cuadrada de la longitud del péndulo partido por la gravedad. Como vemos, no aparece la masa, porque es un péndulo simple, y en el péndulo simple la masa es muy pequeña, está muy concentrada y se puede asimilar a un punto, ¿verdad? Por tanto, los resultados son los mismos porque el periodo no depende de la masa. Segundo lugar, ¿qué ocurriría si el periodo fuera el doble del obtenido? ¿Qué longitud debería tener el hilo si el periodo fuera el doble del obtenido? Vemos entonces que si el periodo es 2pi por la raíz cuadrada de L partido por G, el cuadrado del periodo sería 4pi cuadrado por la longitud de 1 partido por la gravedad. El periodo del segundo al cuadrado sería 2 por el periodo 1 al cuadrado, sería 4pi cuadrado por la longitud de 2 partido por G. Si desarrollamos esta expresión, al sustituir T1 por su valor, tendríamos 4 por T1 al cuadrado, y T1 al cuadrado es esta expresión, por 4pi cuadrado L1 partido por G, ¿verdad? Que sería el T1 al cuadrado. 4 por T1 al cuadrado sería igual a 4pi cuadrado por la longitud 2 partido por G.
De lo cual nos queda 4pi cuadrado se va, g se va, nos queda que la longitud 2 tiene que ser 4 veces la longitud 1. Si el periodo fuera el doble, la longitud tenía que ser el cuádruple, 4 veces más. Por último, si la gravedad en la Luna es 1/6 de la gravedad en la Tierra, el periodo en la Luna sería 2pi por la raíz cuadrada, la longitud no cambiaría, de g partido por la gravedad en la Luna. Es decir, 2pi por la raíz de L y de 1/6 de la gravedad en la Tierra. Si tenemos en cuenta que el periodo en la Tierra sería 2pi por la raíz cuadrada de la longitud partido por la gravedad, pues esto sería 2pi. Esto sería la raíz de 6 que está abajo, pasaría arriba como la raíz de 6 multiplicando y lo podemos sacar fuera de la raíz como raíz de 6 por la raíz de L partido por G. Todo esto, como vemos, es el periodo en la Tierra. ¿Vale? Por tanto, el periodo en la Luna es la raíz de 6 por el periodo en la Tierra, que resulta ser 2 segundos. Luego, raíz de 6 por 2. Esto nos da un valor de 4,9 segundos, que es la respuesta que nos piden. Y con esto acabamos el examen.